Notivisión Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia Torres y una vez más acompañándolos aquí en Notivisión Podcast con el grato placer de tenerlo al psicoterapeuta y psicólogo Rodrigo Ayo una vez más junto a nosotros para hablar temas siempre bien interesantes. ¿Cómo está? Hola Claudia, un gusto poder estar aquí y también tenemos un tema interesante. Y terrible, ¿no? Estrés, miedo, ansiedad, tantas cosas negativas que sentimos todos los seres humanos después de la pandemia, ¿no? Psicológicamente afectados, físicamente afectados, muchos, tal vez no todos, algunos han debido tener la fortuna de permanecer en actividad, trabajando, pero creo que sí, la mayoría del mundo ha estado muy afectado después de la pandemia, ¿no, doctor? Tiene sus secuelas y esa es una de las cosas que todavía se está reconociendo, analizando. Finalmente hemos estado ante un evento bastante interesante y quien lo ha padecido y quien debería supuestamente haber estado ahí como acompañante, ambos han vivido la misma situación, ¿te fijas? Exactamente. Eso es una de las cosas que me sorprendía. Yo decía, bueno, a mí no me ha significado gran cosa emocional. No, o sea, no de miedos, no de cosas, pero verte con tu paciente, saber que estábamos ante un mismo fenómeno, que él reaccionaba así, yo como, de todas maneras, y acompañar eso era bastante interesante. Ahora ha sido un tiempo donde se ha puesto mucho énfasis en la limpieza, en la higiene, virus, medidas de bioseguridad, barbijo, alcohol. medidas, alcohol. Entonces esto ha llevado generalmente a muchas personas a desarrollar trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Y decíamos, ¿no? En plena pandemia, cuando todos estábamos encerrados en casa y escuchábamos las canciones de ánimo, de aliento, de que tenemos que salir adelante, de que pronto vamos a estar bien. Y los medios de comunicación, las redes sociales, todo decía, bueno, esto tiene que ser para que nos dé una lección. En el futuro tenemos que ser mejores personas. Al salir de esto, el mundo tiene que ser mucho mejor, dejar de contaminar, qué sé yo, cuidarnos más. Hacer ejercicio. ¿Somos mejores, doctor, después de la pandemia o qué dice usted? Me encanta esa pregunta. Sí, nos encanta imaginar que hay cosas que al ser humano lo pueden cambiar, hacer mejor, ¿no? Tomémonos de las manos, encenderemos nuestros encendedores y pongámonos a contar pañuelos blancos. Y pañuelos blancos. No sé qué cancioncita sensiblera por ahí. Lo cierto está en que parecería que en todo caso, y eso han mostrado investigaciones, el otro día revisaba eso, que demuestran que más bien estamos aún mucho más egoístas. No estamos mejor. No, porque hemos empezado hasta a tenerle miedo a la otra persona, ¿no? Fíjate, estoy yo aquí, el escenario ya ha cambiado definitivamente, pero hasta no hace mucho, donde yo decía, pucha, la Claudia es un peligro para mí, y está sin barbijo. Entonces, ¿qué hago? ¿Te ubicas esta susceptibilidad o no temor? Y sí, nos ha llevado a ser mucho más egoístas, curiosamente. Así que si creíamos que esto podía hacerlo al hombre mejor, yo voy a partir de algo que quizás sea muy pesimista. No, ni así. Ansiedad, estrés, Sí. Preocupaciones. Depresión, miedos. ¿Cuántos padecimientos puede tener una sola persona después de haber vivido el encierro, la pandemia, doctor? ¿Qué es lo que más resalta entre todas estas? Yo creo que una de las cosas que resalta es que hoy más que nunca, y sí, gracias a la pandemia y gracias a todos estos detalles que decimos y toda esta situación que hemos vivido y cada uno lo ha vivido a su manera, yo creo que ante todo, una de las grandes ventajas es que el día de hoy estamos hablando y estamos le dando, creo que, no sé si la importancia que merece, pero más importancia a la salud mental. Y la salud mental entendida, Claudia, como va la definición de la Organización Mundial de la Salud, que la enfermedad no solamente es ausencia de dolencia, ¿no?, sino que estamos hablando también del bienestar. Yo me gusta cambiar estas palabras para entenderlo mejor, de estar bien,
Es una época donde estamos hablando de estar bien y nos damos cuenta más que nunca, como tú decías, una personita puede tener tantos problemas, sí, definitivamente. Y cómo esos problemas tienen que ver justamente con nuestra salud mental. ¿Cómo manejarlo, no, doctor? ¿Cómo manejar? Bueno, yo identifico, por ejemplo, una persona identifica que tiene estrés, ansiedad, preocupaciones, miedos, depresión, tal vez la pérdida de un ser duelo. querido, el duelo por la pandemia, que ha perdido a alguien por el COVID-19. ¿Cómo empiezo a manejar eso, doctor? ¿Se puede? ¿O necesariamente las personas tenemos que buscar ayuda psicológica? Yo creo que se puede, sí. Hay un momento donde también no debería ser, y creo que también gracias a la pandemia y amigos psiquiatras, con mis amigos psiquiatras puedo decir lo mismo, por lo menos creo que ya no estamos tan satanizados, ¿no? Los psicólogos nos hemos librado ya hace ratito. Yo siempre creo que gracias a Hollywood ya no nos tienen tanto miedo a los psicólogos. En cualquier programa de televisión ves al hijo yendo a terapia, ¿no? Entonces, como que ya no nos miran tan mal. Pero bueno, de todas maneras ahí está la gente tratando de ser y de hacer mejor las cosas. Y la salud mental es un tema importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay personas que comentan, ¿no? Bueno, yo me hago terapia, autoterapia, intento relajarme, intento hacer ejercicio, alimentarme mejor. Cambiar, tal vez, después de la pandemia. Cosas que no hacía antes, ahora las intento hacer. Pero ¿cómo mantener una constancia en eso? Porque las hago por 1, 2, 3 días, una semana y después me olvido. Esa es una de las cosas que sucede cuando nos establecemos, a veces también objetivos muy altos, ¿no? Pero creo que si hablamos de salud mental, Claudia, lo mínimo que deberíamos estar cuidando, y como alguien decía, son los remedios caseros y baratos, por lo menos. Estarnos alimentando bien, lo necesario y lo suficiente, estar durmiendo bien, teniendo mucho cuidado de nuestro sueño, por lo menos 8, 7 horas, y además haciendo ejercicio. Porque si estás aún en un proceso de depresión o de ansiedad, que son las grandes estrellas en la pandemia y ahora más que todo después de la pandemia, siguen siendo grandes estrellas de la salud mental. Entonces, nos ayuda mucho si estamos cuidando estas tres cosas. Ahora, que nos cuesta ser personas de hábitos y acostumbrarnos a hacer las cosas y ser perseverantes, sí, es verdad. Pero por lo menos yo creo que a veces cuando nos proponemos, por ejemplo, una dieta, solemos caer siempre en una tonta trampa de condenación, ¿no? No sé si te pasa, ya, hoy día no voy a comer hamburguesa. O voy a cuidar más. No voy a comer pan. Ah, ok. Voy a quitar el pan de mi alimentación. Te tientas y te comes un pancito y ya te sientes tan mal que dices, no, yo no sirvo y no puedo para esto. Entonces es imposible adquirir esta... Yo creo que cuando se trata de mejorar, de dar pasos en nuestra salud, procurar generar nuevos hábitos, cambiar conductas que no nos gustan y demás, debemos siempre estar preparados en que es un camino donde se va 3 pasos al frente y 2 atrás, ¿no? Y no te sorprenda ese pasito atrás, no te sorprenda, no te desanime ese pasito atrás. Pero he comido un pan, Rodrigo, justamente he dicho que ya no quería pan. No te desanimes. Que sea un impulso, ¿no? Pero son 2 atrás, ¿eh? Ahora adelante nuevamente, ¿no? Ahora adelante. Dejar de torturarnos, ¿no? Mirarnos al espejo y castigarnos. Sí, que somos tan duros a veces para eso y expertos justamente para ser críticos con nosotros mismos. Ahora, después de la pandemia, sí, no parecería que más bien nos hemos vuelto más temerosos, más cuidadosos. El otro es visto como un peligro. Por lo menos investigaciones nos demuestran eso. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que el día de hoy la ansiedad y la depresión siguen teniendo un rol importantísimo. Principalmente, a veces hay que entender esa ansiedad como una preocupación hacia el futuro, como alguien lo decía bien sencillo, ¿no?
Ansiedad es exceso de futuro. Depresión es exceso de pasado. ¿No? Doctor, y lamentablemente las personas que empiezan a padecer estos síntomas de ansiedad, depresión, miedos, temores, también los puede llevar esto al consumo de alcohol, consumo incluso de pastillas somníferas, porque recordemos que en la pandemia dormíamos, despertábamos, tal vez comíamos, intentábamos hacer cosas, pero la mayor parte del tiempo tal vez se pasaba en la cama, ¿no? O intentando, en la casa, ¿no? Entonces, las personas ahora tienen la capacidad de ir a la farmacia y comprarse medicación. Sí. Eso es totalmente contrario a lo que deberíamos hacer, suceder, ¿no? Si tú hablas de los riesgos a los que nos expone la ansiedad y la depresión, definitivamente son varios. Pero no descartes, por ejemplo, el tema del suicidio. Porque justamente uno de los grandes problemas vinculados con el suicidio es la depresión. Alguien decía, probablemente cuestionable, pero no toda persona que está deprimida se suicida, pero toda persona que se suicida está en depresión. Entonces, a ese grado. Por eso no podemos ser tan contemplativos con estos dos términos. Y aquí con la salud debemos darnos cuenta también que no funciona con que ignoremos las cosas no sirve para nada. Con que ignoremos las cosas no sirven para nada. Taparte los ojos nunca va a ser una buena solución. ¿Cuál es la solución, doctor? Entre las posibles soluciones que tenemos. Para empezar, mirar de frente, sí. Dar la bienvenida a nuestras propias emociones. Eso es una de las cosas que servía tanto en tiempos de pandemia. Tengo miedo, ¿qué hago? Reconoce que tienes miedo. ¿Cómo puedo vivir sin miedo? ¿Y para qué quieres vivir sin miedo? El miedo te protege. ¿Para qué quieres vivir sin miedo? Yo no quiero vivir sin miedo. El tema ese no es el tema es que no me controle mi miedo. Que yo pueda tener el control de mis propias emociones. No, la tristeza no se siente rico, pero de todas maneras creo que si necesitamos aprender a nuestras propias emociones. Vienen con un mensaje, ¿no? Esa tristeza profunda que también se extiende en el tiempo, por definición eso es de depresión, te está diciendo algo. Y aquí hay una cosa bien interesante, ¿no? Nuestras emociones provienen de nuestros pensamientos. Y esto se dice fácil, parece sencillo. Generalmente Exacto. Te dicen, oye, pero entonces todo está aquí. Sí, por eso es fregado. Por eso el tema es difícil. Porque además es darte cuenta que tus emociones están viniendo de patrones de pensamiento que te sabotean. Inclusive, como dice algún autor, de una percepción saboteadora del mundo, ¿no? Una visión distorsionada del mundo. Y nosotros mismos nos saboteamos. Por supuesto. Una de las típicas formas de autosabotaje es lo que alguien llamaba la tiranía de los tengos y los debos. ¿Qué te parece? Tengo, debo esto. Y además es la tiranía. ¿Y qué va? ¿El mundo tiene que ser bueno conmigo porque soy rico chango? ¿O las personas que me rodean deben que ser buenas personas porque sí, ¿no? O yo mismo. Son tres direcciones esa tiranía de los debos. Y qué complicado es cuando crees que es esto, ¿no? Yo tengo que ser fuerte. Yo tengo que mantener un equilibrio emocional. No, creo que más bien esto nos lleva a darnos cuenta de que habían estado equivocados nuestros padres cuando nos decían tu problema es que siempre quieres hacer lo que te da la gana, ¿no? Debemos en todo caso aprender a escucharnos, ¿no? Ajá. Excelente. Recomendación, doctor, para finalizar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos ahora? Creo que ya nos hemos dado cuenta que es un tiempo donde no tenemos que tener miedo ni al psiquiatra ni al psicólogo. Si llegamos a un punto donde el manejo de nuestras emociones nos están alterando nuestra vida, donde probablemente lo que hacíamos ya no lo hacemos ni con gusto, ni siquiera nos animamos a hacer, busquemos ayuda. La psiquiatría, la psicología te brinda y la ayuda. Y si no quieres ir por ahí, por lo menos recurrir a un amigo.
pedir ayuda no te hace débil. Pedir Y ayuda, reconocerlo tampoco, y ¿no? reconocerlo tampoco, ¿no? Exactamente. No te hace débil. No te hace débil. O sea, Es importante buscar ayuda a un profesional tras la pandemia. Nadie ha quedado bien. Me imagino, no quiero generalizar, pero me imagino que todos realmente tenemos algún pequeño problema, ya que no todos, pero sí algún pequeño problema de estrés, miedo, intolerancia. inclusive enfrentar ahorita el duelo de por ahí, todavía llorar la muerte de mi madre, de mi padre, o sea, nos han tocado, esta pandemia ha tocado a personas muy cercanas, muy íntimas, y probablemente es un dolor que cuesta superar, ¿no? Pero que hay que superarlo para seguir y que adelante. se puede superar, Y que además, se puede y que superar. se puede. No que tienes, se puede. Se puede. Gracias, doctor. Gracias, Rodrigo Ayo, por acompañarnos Gracias, Claudia. hoy en este tema tan importante y que, bueno, esperemos llegar a mucha gente también para que tome en cuenta los consejos del doctor de Rodrigo Ayo. Muchas gracias. Gracias, Claudia, y hasta cualquier momento. Yo soy Claudia Torres y esto ha sido Notivisión Podcast. Gracias por estar junto a nosotros. Notivisión Podcast.